Cuando supe que se pueden trasplantar cromosomas desde una célula a otra, me explotó la cabeza. Porque sí, ya hay gente corrigiendo defectos en los cromosomas mediante esta técnica. O sea, ¿les quitan la mutación? Sí, güey. Si la selección natural comete un desliz, no queda otra que encargarse del asunto. Por dos. Pues resulta que la investigadora M. Paulis y colaboradores, siguiendo la misma lógica que Patricio contra la lombriz toro, de tomar la ciudad y llevarla a otro lado, dijeron: ¡Oigan, amigos! ¿Qué tal si tomamos un cromosoma X sano y lo llevamos a una célula con una mutación en el cromosoma X? ¡Empujen! Este trabajo se titula Trasplante cromosómico, una posible alternativa para tratar los trastornos ligados al X. Y a modo de ultrarresumen, para que sepan de qué va el video, pues resulta que estos cracks corrigieron un defecto genético en el cromosoma X al introducir un cromosoma sin ese defecto. ¿Qué? Agarraron un cromosoma X sano de una persona sana random y se lo trasplantaron a células de un paciente con enfermedad de Lesch-Nyhan, el cual es un trastorno genético causado por mutaciones en el gen HPRT, localizado en el cromosoma X. Los pacientes con esta condición presentan discapacidad intelectual de leve a moderada, disfunción motora y conductas autolesivas en las que los pacientes se muerden los dedos, manos, labios y mejillas, siendo estas conductas autolesivas bastante características de la enfermedad. Esto cobra importancia, ya que al corregir el defecto a nivel celular, se podría plantear, por ejemplo, la diferenciación o transformación de estas células en neuronas de las áreas cerebrales afectadas en los pacientes con esta condición y en determinado momento inyectarlas para corregir la enfermedad. Aunque quizá ellos tienen algún otro enfoque experimental, ahora sí que cada quien. Eso es lo que se me ocurre a mí. Mucho bla bla bla. Poca metodología. Al grano, papi. Arre. Pues resulta que, a partir de la muestra de piel de una persona sana, agarraron un fibroblasto y trasplantaron el cromosoma X de ese fibroblasto sano a una célula de un paciente con enfermedad de Lesch-Nyhan. Como ya vimos en este otro video, mediante la técnica denominada MMCT o transferencia cromosómica mediada por microcélulas, es posible separar los cromosomas de una célula en microcélulas, las cuales contienen un cromosoma cada una, para posteriormente fusionarlas con una célula distinta, incorporando el cromosoma a la célula receptora. En el artículo del que hablaremos hoy se empleó la misma técnica, pero debido a que no todas las células son capaces de generar microcélulas de manera eficiente, lo primero que se hizo fue: paso 1. Generar un híbrido entre los fibroblastos donadores de los pacientes sanos, o HFC por sus siglas en inglés, con células A9 de ratón, mediante la técnica denominada fusión celular completa, generando una célula híbrida que era tanto A9 como humana. Esto se hizo así debido a que las células A9 sí son buenas para generar microcélulas y por ende la célula híbrida también. Es importante tener en cuenta que las células A9 de ratón fueron previamente editadas para inactivar el gen HPRT, mientras que los fibroblastos humanos sanos presentan un HPRT completamente sano y funcional. Paso 2. A partir de esta célula híbrida A9 humana, se intentó hacer MMCT clásico, es decir, la transferencia cromosómica con microcélulas, para intentar transferir el cromosoma X a la célula Lesch-Nyhan. Sin embargo, no se logró concretar la transferencia, por lo que se tuvo que optar por otra estrategia, generando las microcélulas mediante MMCT a partir de las células híbridas A9 humanas, pero cultivándolas y fusionándolas primero con células de ovario de hámster chino o células CHO por sus siglas en inglés, las cuales también se mutaron previamente haciéndolas HPRT negativas. Estas células CHO también son buenas para generar microcélulas, al igual que las células A9, pero a diferencia de estas, las células CHO no expresan un tipo de receptores que explicaré más adelante, lo cual las hace idóneas para lo que querían hacer estos brillantes investigadores. Paso 3. Se realizó una selección celular con medio HAT o hipoxantina aminopterina timidina, el cual únicamente permite que sobrevivan las células que tengan un gen HPRT funcional. De este modo, únicamente las células CHO que recibieron el X sano humano sobreviven a la selección HAT,
ya que, como dije, a todas las demás células que usaron, tanto las A9 como las CHO, se les mutó e inactivó previamente el HPRT. Paso 4. Se confirmó la presencia del X humano donado sano, o HSAX, en las células sobrevivientes a la selección mediante FISH, la cual es una técnica de laboratorio que permite identificar secuencias específicas en los cromosomas, empleando sondas de nucleótidos que generan fluorescencia cuando se unen a la región que se busca identificar. En este caso, se usó una sonda específica para el cromosoma X humano y sondas para el DNA genómico humano en general, las cuales revelaron la presencia del HSAX como se muestra en la imagen. Paso 5. Ya que se contaba con estas células CHO que recibieron el HSAX, se realizó la técnica descrita por estos autores, denominada retro-MMCT, para transferir el HSAX a las células Leishman. Esta, a diferencia de la MMCT clásica, emplea la proteína MBDR, la cual, gracias a sus propiedades fusogénicas, favorece la unión entre las microcélulas y las células Leishman. Para esto, la célula donadora CHO con el HSAX se infectó con un lentivirus que contenía el gen para la proteína MBDR del virus de la leucemia murina amfotrófica. Después se formaron microcélulas a partir de estas células CHO con el HSAX, utilizando colsemid para estancar las metafases y la antrunculina B para desestabilizar los filamentos de actina, centrifugando para separar las microcélulas. Después, las células Leishman se reprogramaron utilizando los factores de reprogramación OCT4, SOX2 y KLF4, convirtiéndolas en iPSCs, o células troncales pluripotenciales inducidas, las cuales son células que, tras ser reprogramadas o reseteadas, pueden convertirse en cualquier célula del cuerpo humano. Y finalmente, se co-cultivaron las microcélulas con las iPSCs Leishman para mediar la fusión entre células y microcélulas. Paso 6. Se realizó nuevamente la selección con medio HAT para conservar únicamente las iPSC Leishman que recibieron el HSAX y se filtraron 2 veces a través de unas membranas porosas de 8 y 5 micrómetros para aislar únicamente las que habían recibido un solo cromosoma, en este caso solo el HSAX. ¿Pero por qué no hicieron lo del MBDR desde que formaron el híbrido entre el fibroblasto y la célula del ratón A9? ¿Por qué ese paso extra de pasarle el cromosoma a las células del hámster? Muy buena pregunta. No se pudo hacer la retro-MMCT en este paso, ya que las microcélulas generadas a partir de las células híbridas A9 humanas expresan receptores para la proteína MBDR, ya que ambas, las células humanas y las de ratón, los presentan. Debido a esto, si se inducía la expresión de MBDR en las microcélulas, ya que estas mismas contenían el receptor para MBDR, se iban a comenzar a unir entre sí, imposibilitando el transferir un solo cromosoma X. Por el contrario, las microcélulas derivadas de las células CHO, al no expresar receptores para MBDR, no se fusionan entre sí al expresar la proteína, consiguiendo que se unan únicamente a las iPSC Leishman y consiguiendo así transferir cromosomas individuales. Oh, ya veo. Paso 7. Tras la selección HAT de las iPSC Leishman que recibieron el HSAX, se realizó un cariotipo, un FISH y una PCR del alelo silvestre o normal de HPRT a las clonas que sobrevivieron, revelando un cariotipo 47XXY en lugar del cariotipo normal 46XY de las células Leishman, así como la presencia del X humano y la presencia del alelo silvestre en todas las clonas sobrevivientes a la selección HAT, así como la ausencia del mismo en las células Leishman sin el trasplante, como vemos en la imagen. Paso 8. Algo que me pareció muy chido es que después de la transferencia efectiva del HSAX, los autores mencionan que se observó una tendencia a perder uno de los 3 cromosomas de manera espontánea y aleatoria, pudiendo perderse tanto el X defectuoso como el Y normal o el X sano recientemente transferido, consiguiendo clonas 46XX o 46XY, lo cual se verificó mediante cariotipo y FISH con una sonda para el HSAX. Paso 9.
Se hizo un análisis de polimorfismos de nucleótido único y un análisis de distribución cromosómica de variantes discordantes por exoma, corroborando que el X remanente provenía del donador. En la imagen A nos presentan una tabla con los resultados del SNP, observando los análisis de los nucleótidos en las diversas posiciones genómicas analizadas, indicadas como RS y un número o código. En las columnas se indica cuál es el nucleótido que se encontró para cada una de las posiciones de estos nucleótidos, pudiendo observar que en la primera posición se encontró una C o citosina en el H-Sax del donador, mientras que para el H-Sax de la célula Leishman en esa posición se encontró una T. Asimismo, se observaron diferencias en el resto de las posiciones. Observamos también que cuando se analizaron las células 47XXY que recibieron el trasplante del H-Sax, se encontraron ambas lecturas, lo cual indica que ambos cromosomas están presentes. Y cuando se analizaron las clonas XY sobrevivientes que perdieron uno de los 3 cromosomas de manera espontánea, se observaron las mismas lecturas del X sano donado, lo cual indica que se conservó dicho cromosoma. Mediante el exoma se identificó un 20% de variantes discordantes entre el cromosoma X de las células Leishman 46XY que recibieron el trasplante respecto a las células Leishman que no lo recibieron. Este porcentaje de discordancias indica que se trata de cromosomas diferentes, y la ausencia de discordancias en el resto de cromosomas indica que se trata de un procedimiento seguro que no produce mutaciones en el resto del genoma. Paso 10. Finalmente se verificaron los marcadores de troncalidad mediante inmunofluorescencia, demostrando que las iPSCs que recibieron el trasplante mantenían su pluripotencia y capacidad de diferenciación. En conclusión, se consiguió transferir un cromosoma X sano a una célula con una mutación en el cromosoma X, de manera que el cromosoma defectuoso se perdió y el nuevo pasó a ocupar su lugar, consiguiendo la corrección del defecto. Parece que la evolución está siendo reemplazada por tecnología. Muy brutal. El propósito de este canal es entretenerte mientras aprendes cosas locas de edición genética y regeneración de tejidos, para que la gente sepa que esto existe y quizá inspirar a futuros científicos. Finalmente, si quieres apoyar este proyecto y contribuir a que este campo de investigación avance, puedes suscribirte o donar en el enlace de la descripción. Gracias, me gusta el dinero. Gracias y hasta la próxima.